Muy buenos días de sabadito ya fin de semana. Estamos aquí una vez más en su canal Estación Café en nuestra segunda parada. Buenos días, Joe. Buenos días, salud. Cafecito rico. Bueno, pues el tema del día de hoy es un tema muy interesante, eh, controversial para quien lo ve así o quien está viviendo alguna situación. Pero el tema de hoy es la pareja ideal. Existe. ¿Existe? ¿No existe? ¿Es un propósito que no se puede lograr, pero que se busca? Este, ¿Qué es? Entonces tiene diferentes subtemas, diferentes elementos bueno, pues que vamos a platicar el día de hoy. ¿Quieres explicar un poquito? Así es. Esta parada del día de hoy, como lo explicamos en nuestra primera estación, este canal es para hacer una parada de nuestra tierra prometida, que la palabra Sión significa tierra prometida desde un punto de vista bíblico. Sin embargo, desde otra perspectiva, también significa la señal visible. Entonces, estamos después de esta semana, de lunes a viernes, de haber dedicándonos a nuestro día a día, hoy nos vamos a detener a reflexionar y charlar acerca de este tema de la pareja ideal. ¿Existe o no existe? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Estoy encontrando a esa pareja ideal? ¿La estoy construyendo? ¿Para qué? ¿Y para ¿Por qué? qué? Entonces, todas esas interrogantes que el día de hoy pues vamos a compartir con ustedes. Muy bien. Y bueno, pues antes de empezar, definir desde los antecedentes, desde la historia naturalmente más básica, cómo se fueron estableciendo estas relaciones en pareja entre hombre y mujer. Digo, obviamente ya los tiempos han cambiado, ya no solamente es hombre-mujer, pero bueno, generalmente pues las relaciones son así y sobre todo en aquellas épocas, en la época de las cavernas, pues desde ahí ya existían ese tipo de roles, simplemente que de una forma diferente, ¿no? Era... Las hordas. Sí, y pues las relaciones eran más para procrear, para satisfacer ese instinto humano básico, ¿no? Que es pues el sexo, y pues no existían las reglas como existen ahora, ¿verdad? Porque pues ciertamente las relaciones en pareja van cambiando dependiendo de la cultura, la moral de cada época. Entonces, va evolucionando derivado de las reglas sociales, las dinámicas modernas de cada época. Entonces, hasta llegar a lo que conocemos el día de hoy como una relación en pareja, que es entre dos personas, y que, bueno, pues ahora últimamente se está manejando, ¿no? Lo del poliamor y todo eso. Bueno, de eso no entraremos tanto en detalle. Lo que sí es ver que, que esta relación pues va cambiando dependiendo de las reglas morales, sociales de cada época. Así es, y fue como después de ser horda, estos grupos no muy grandes, que no pasaban los 40, generalmente pues adultos, se cambia a tribu y en las tribus es donde se empiezan a establecer las primeras familias, es decir, donde había un vínculo filial entre un hombre y una mujer, o sea, ya no te andabas apareando con la que encontraras ahí disponible, no, o sea, ya había este Ujú. vínculo, incluso la primera forma de amor, de atracción, ¿no? Y ya al fin cuando, pues obviamente de este apareamiento, por así decirlo, una forma más animal, pues ya entonces es como, ya me tengo que hacer cargo, ¿no? Y empiezan las primeras formas de familias y empiezan las estructuras de las dinámicas dependiendo de cada cultura. Y después de ahí fue a darle paso a estas sociedades
con códigos legales, morales, religiosos, ¿sí? Donde hay una serie de rituales para poder llegar a este vínculo entre un hombre y una mujer. Sí. Y pareciera que este tipo de reglas o normas que se han ido estableciendo precisamente es para que prevalezca un orden. Como decía Alice, en las primeras tribus empiezan a generarse este tipo de reglas, de este tipo de códigos de conducta de parejas, precisamente para reducir o eliminar el conflicto, el de que tú te apareas con la mujer de otro, si es que es de otro, o el hombre de otra, que no existía tal, ¿no? Entonces cuando se empiezan a establecer este tipo de tribus, cuando empiezan los pueblos a ir cohesionando más cada vez como tal, pues empiezan a generarse este tipo de códigos de conducta, precisamente para que prevalezca un orden, prevalezca eliminar confrontaciones y tener una vida pacífica, ¿no? Que digo, actualmente vemos como incluso el tema de no solamente los códigos morales o sociales, sino también legales, hasta pareciera que nos juegan en contra, ¿no? Para que se haga más caos y más destrucción. Pero porque, bueno, a final de cuentas, las soluciones, el código de conducta, pues está dentro de uno mismo y con tu pareja, ¿no? Entonces, Ahí nada más antes de continuar al siguiente punto, cada cultura, sabemos, alrededor del mundo, de cada continente, tiene diferentes perspectivas al final de su historia, y están los monógamos y los polígamos, ¿no? Y incluso en los polígamos o los poliamorosos, como le digamos acá en Occidente, los wills, hablamos de que es un código también que se tiene que respetar. Es decir, un hombre que quiera tener más de una mujer o más de una familia, la condición es que para que ninguna se pelee, que ninguna esté inconforme, todas deben de recibir lo mismo, es decir, tanto en lo económico, en la atención a la familia, pareja y familia, o sea, los hijos. Entonces, para que no haya estas discordias, el hombre tiene que tener esa capacidad de atenderlas a todas. Cuando ya no puede es cuando, pues obviamente las mujeres, las esposas, se le van retirando, y entonces, bueno, ya cada cultura tiene sus consecuencias cuando incumple esa regla, ¿no? Entonces, al final es todo un orden, una estructura para poder vivir en esa pareja, en una pareja o varias parejas. Perfecto. Bueno, el siguiente subtema o ítem de la plática del día de hoy es los elementos de una pareja. ¿Cuáles son? Que son, nosotros platicábamos al respecto de esto y coincidíamos en que son tres los básicos: él, ella y la relación. En hablando como una analogía, ¿no? Imagínate que nuestra taza de café es el contenedor donde nosotros nos va a representar la relación. Entonces, una relación no se conforma solamente de lo que él quiera ni de lo que ella quiera. Es un acuerdo de intereses, de objetivos o propósitos, metas, o proyectos por lo que te unes. Entonces tú le vas a depositar a esta relación por lo menos un 50% tú y un 50% yo. Va a ir variando de acuerdo a las circunstancias, a las etapas que ahorita vamos a revisar más adelante. El punto es que estos elementos son tres. Entonces, una relación se conforma de tres: él, ella y el contenido. Y el contenido de esa relación. Sí, porque, bueno, yo no discierno un poco, así es. Lo que yo comentaba, o lo que yo creo es de que de estos tres elementos, él, ella, o bueno, los integrantes de esta pareja, y la relación es una consecuencia de los elementos que acaba de mencionar Alice, ¿no? Todo lo que depositamos en la relación, todo el contenido que tiene nuestra relación es parte de los elementos importantes, porque no
es fundamental que existan, ¿no? Si no, ¿para qué tienes una pareja? O sea, ¿verdad? Cásate con un amigo, cásate con una amiga, ¿no? O con uno muy igual a ti también, ¿no? Pues sí, y no, pues qué hueva. Entonces, pues... Muy bien. Siguiente punto, ¿para qué se vive en pareja? ¿Por qué y para qué? Así. ¿De dónde viene esa necesidad? Y aquí vamos a revisar el contexto del antes y del ahora, me decía yo. ¿Antes cuándo? Y bueno, vamos a echarle del 2000 para atrás, porque ciertamente cuando llegamos a este segundo milenio, de acuerdo a nuestra cronología histórica, del 2000 para acá, la verdad que se vieron muchos cambios en la sociedad, no solo en ciencia y tecnología, ni en educación, etcétera, sino fue en todas las esferas de la sociedad, en cada uno de sus ámbitos empezaron estos cambios y las relaciones de pareja no fueron la excepción. Entonces es necesario revisar este panorama del antes y el ahora. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se vive en pareja? ¿Por qué tenemos esa necesidad de tener un complemento, como algunos le llamamos? Así es. Entonces, en el contexto del antes, digamos antes del 2000, La gente de antes, de más antes. de más antes, como se dice coloquialmente, te enseñaban primero el rol de género, ¿no? De que si eras hombre, pues lo decíamos en la estación anterior, pues te preparaban para ser un trabajador, un proveedor de una casa, ser la cabeza de la familia que la iba a dirigir. Sí tomabas decisiones, pero pues tú te la pasabas la mayor parte del tiempo en el trabajo. La mujer se quedaba en la casa, se quedaba a administrar los recursos que el hombre llevaba y los multiplicaba también. Se encargaba obviamente de tener los hijos, de criarlos, de verlos crecer y mandarlos a lo mismo que a ellos les enseñaron, que era formar una familia. Porque incluso tanto en el código penal o el código legal de cada país o de cada estado, al menos aquí en nuestro México, pues esa es una de las finalidades cuando te casas por el civil, ¿no? Eso es lo que te lee el juez, ¿no? ¿Para qué te estás uniendo en pareja? ¿Cuál es tu destino y cuál es tu misión dentro de este nuevo vínculo en la sociedad? Y religiosamente pues igual, o sea, con cumplir este mandato que Dios nos dio de multiplicarnos, de habitar la tierra. ¿Para qué? Para cuidarla, para que reprodujéramos más los recursos y así la cadenita, ¿no? Y con la creencia de que pues que tengas esa bendición de Dios, ¿no? A través de los hijos. Porque si no estabas mal, o sea, si no culminabas tu matrimonio, pues con la parte religiosa, pues estabas mal, ¿no? Sí, o sea, y había varias cosas que también te dejaban fuera del sistema familiar y de este reconocimiento del clan. ¿Cuál era uno de ellos? Uno, el de que si no podías tener, o sea, por ser infértil, o sea, era como una mancha para las familias, porque es como, tengo un pedazo de tierra, pero no, la tierra no es fértil, entonces, ¿de qué me sirve? No puedo cultivar nada. ¿Por qué? Porque la finalidad o la perspectiva de aquel tiempo era producir, ¿no? No importaba a costa de qué, ¿verdad? Si el producto era bueno o no, los animales buenos o no. Lo que importaba es que fueran fértiles, que fueran productivos. ¿Por qué? Porque esto me permitía heredarlo. Y entonces los hijos eran una representación, y sí lo son una victoria del sistema porque está la descendencia. La diferencia es actual, muy, muy clara, y ahorita yo nos la va a ampliar. El otro punto era ¿para qué entonces te vas a casar si no puedes tener hijos? Entonces, porque la visión, de verdad, cuando eras adolescente o jovencito, era, tienes que casarte para hacer una familia. Bueno, y hay de aquel que no quisiera tener una familia, hay de aquel que viviera fuera del contexto histórico, adelantado a su tiempo, que sí los hubo, pues fueron muy señalados, fueron muy rechazados, aunque fueran fértiles, era algo de ir en contra del sistema, era una mancha. Entonces,
Si no era para eso, entonces ¿para qué te tenías que casar? Quédate solo, quédate a cuidar a los papás, ¿no? La regla esta que hubo aquí en México, o sea, perdón, la hija, la menor, es la que se tiene que cuidar a los papás hasta que los entierre. Y así se le vaya la vida y su tiempo fértil, o como dice la expresión coloquial, se te vaya el tren, te casas a vestir santos y entre esos santos, pues también es ir a enterrar a tus papás. Y como ya era muy tarde, pues ya no era necesario que te casaras, entonces quédate solo o sola. Así es. Entonces, lo que yo opino en esta pregunta de para qué se vive en pareja, por qué y para qué, a final de cuentas es un poco de lo que explicaba al principio, ¿no? O sea, las cosas, las reglas van cambiando dependiendo de la época en la que estás viviendo, porque para qué y por qué estamos influenciados, estamos movidos, por toda esta corriente de creencias, ¿verdad? No solamente de nuestros papás o nuestros familiares, sino de toda nuestra cultura, la cultura que nos rodea localmente, ¿no? Incluso internacionalmente de toda esta influencia, ¿no? Te casas por esto, para esto, tal, tal, tal. Nunca por tus propios beneficios Intereses. objetivos que tú tienes o los propósitos que tú tienes, ¿verdad? Digo, actualmente pues esto ya está cambiando, donde tú puedes ser papá o mamá soltero sin tener que tener una pareja como tal. Incluso también el tema de que ya no solamente hombre-mujer, ¿verdad? Ya hay, O los hijos si hay muchas quieres. variantes. Entonces sí, estamos movidos muy fuertemente por toda este ruido, ¿no? Externo que tenemos fuera de nosotros y cuál es lo ideal, pues es estar, como decíamos en el video anterior, estar despiertos, ¿no? O sea, fortalecer tu nivel de conciencia para al menos vivir la vida que tú quieres, no vivir la vida de los demás, ¿no? Y en función de eso, bueno, ahorita vamos a pasar al otro tema, definir cómo encontrar a la pareja ideal, o sea, cómo hacer match con esa persona indicada, ¿no? Y si no la tienes, pues cómo lograr, perdón, eso es cuando no la tienes, pero cuando ya la tienes, pues cómo lograr ser o hacer la pareja ideal, ¿no? Que es, vamos a ver aquí algo muy interesante. Entonces, el como vemos en esta que explicamos, en el antes y en el ahora ha habido un cambio, nada más ahí con los hijos también. En antes no podías tú ser madre soltero o padre soltero. Y cuando quedabas viudo, pues luego te busca alguien que te mantenga o busca alguien que te críe los hijos. Uh-huh. Y hoy en día pues es una elección, quiero ser madre soltera o quiero ser padre soltero. Y ahí tenemos a nuestro querido Ricky Martin, ¿no? O sea, quiso ser padre y por doble, ¿no? Entonces es válido y esos son los cambios latentes. Y entonces en este punto entrando del cómo encontrar esa pareja o cómo lograr hacerla cuando ya la tienes, pues ahí tenemos, primero que nada, cómo conectamos con estas parejas, ¿no? Conectamos. Definir qué estás buscando, ¿no? Es el primer Punto. Entonces, definir qué estás buscando. Entonces, lo ideal o lo mejor sería quitarnos un poquito ese ruido, ¿no? De los medios de comunicación, de las creencias de la comunidad, las creencias de tu familia, y no es que sean malas, pero que tú sepas analizarlas, ¿verdad? Y tú sepas definir, bueno, ¿qué quiero yo? Quiero una pareja para toda la vida, me quiero casar, no me quiero casar, qué es lo que quiero. Entonces, pues mucho para hacer este tipo de interiorizaciones, pues es meditando, es ir a una terapia, es platicar con las personas más cercanas a ti que tengan una inteligencia emocional, ¿verdad? O sea, no vayas tampoco con cualquiera, pero sí hacer mucha retrospectiva y ir hacia adentro de ti y hacerte esas preguntas tan fundamentales, ¿no? Entonces, fuera de este ruido, fuera de toda esta contaminación de información
y de circunstancias que te llevan a decidir mal, a vivir la vida de otros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás influenciado por las opiniones de tanta gente, por las creencias de tanta gente que no defines lo que tú quieres, sino defines lo que tú crees que es lo que quieres. Y muchas veces, como a veces digo, no siempre coincide lo que quieres con lo que necesitas. Tú tienes que analizar estas dos partes y ver en qué punto se encuentran, ¿no? Lo que quieres y lo que necesitas. Y ahí está la clave. Y de hecho, se vuelve al no tener incluso qué quieres tú, que tengas claridad en lo que quieres tú, luego se convierte en una receta o en sí, como una receta que pasa de generación en generación. Esto es lo que tienes que buscar, el para qué, el cómo, y estas son las características. Entonces, anteriormente también aquí en este punto entra una diferencia muy latente. Anteriormente, como se decía, para taparle el ojo al macho, si a él no le gustaban las mujeres, le gustaban los hombres, pero sabemos que el Código Penal, el religioso, moral, no era válido, incluso en el caso de las mujeres, pues era taparlo, te tienes que casar. ¿Por qué? Porque no puedes decepcionar a la familia. Entonces, es vivir la vida de los demás. Exactamente, no la ahí tuya. estás cumpliendo un código que no es el tuyo siquiera. Y entonces, actualmente eso es una de las cosas que se rompió, estas definiciones, y aquel que se atreve a romperlas, Pobre cabrón. o sea, le va como en feria para empezar, o sea, Sí, porque los destierran, ¿no? Por eso se heredan. No, y si no te destierran de tu núcleo, de tu localidad, pues vas a hacer vivir señalado, ¿verdad? Sí, y todavía hay personas que papás de estos tiempos tradicionalistas, ¿no? Conservadores, pues justamente a eso es a lo que se más enfrenta, y eso es lo que más duele. Muy bien. Y lo otro es definir el siguiente paso para esa pareja ideal que tanto añoramos o que tanto buscábamos. Es considerar y definir también qué es ideal, si es un concepto relativo, existe, no existe esa pareja ideal, perfecta, ¿no? Entonces es considerar esa parte y pues no existe tal cosa, o sea, como algo perfecto pues no existe tal cosa, ¿verdad? Ahorita vamos a adentrarnos más en ese tipo de cosas, ¿no? Cómo es aceptar cuando a la otra persona con sus defectos y virtudes, ¿no? Como se dice. Entonces, pero si tú tengas una idea clara de qué es lo ideal para mí, otra vez lo que decíamos, lo que necesito y lo que quiero, a ver, ¿coinciden? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Podemos encontrar ese punto de acuerdo, porque entonces aquí vienen las dificultades, ¿no? Al iniciar la relación. ¿Y qué tienes tú también para dar en la relación, ¿verdad? Pues primero apuestas y lo ganas, pues ¿cómo? Imagínate tú, esta es tu lista consciente, clara, o sea, ya olvidándote del ruido de la cultura o de la familia, de la sociedad que vives. O sea, bueno, tú ya dices, bueno, yo quiero una pareja que tenga estas características. Ok, bueno, pero y también, ¿tú qué tienes para dar? Porque hace al final de todo un intercambio donde nos va a unir esta relación. Y si entonces yo no estoy dispuesta a dar, o sea, le explicaba yo un ejemplo imagínate, si yo dijera, pues yo por bonita, o sea, me merezco todo, pues cielo, siento decirte, me van a decir, bonitas. ¿No? O hay más bonitas, o la belleza, pues se va acabando. ¿Por qué? Porque el cuerpo, pues va transformándose también, y entonces esa belleza exterior va a cambiar. Entonces, esto es igual a decir, entonces ya no soy merecedora. Si mi belleza se transforma en algo que ya no agrada a los demás, entonces ya no soy merecedora. Y la verdad, crudamente, así hay personas en la vida, hombres y mujeres en este tiempo. Y ni lo es todo, ni tampoco es la nada, ¿verdad? Es importante. De hecho, el siguiente punto es qué se necesita, ¿no? O sea, ya vimos los elementos, ya vimos cómo identificar o cómo idealizar correctamente a la pareja. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué se ocupa? Entonces, parte de lo que se ocupa es el amor, la comunicación, sistema de valores, ¿no? O sea, fuera de ese foco de, solamente me gustó tal persona por su apariencia física. Pues no, tampoco es todo ni tampoco es nada, pero también es una buena persona, qué valores tiene,
lo que decía tu mamá, ¿verdad? O sea, conocer a sus parientes Bueno, para ver qué madre lo parió, esa era ¿verdad? la frase literal de mi mamá, es que no sabes ni qué madre la parió o lo parió. Exactamente, entonces, ¿Y qué razón tenía? se ocupa pues también la habilidad para establecer una negociación, una plática, hacer acuerdos, la química sexual, que también pues es una parte importante y natural y biológica de los integrantes de una pareja, y disposición a los cambios o la habilidad de adaptación, la capacidad de adaptación, porque dentro de una pareja y más en un matrimonio se viven etapas muy marcadas donde tienes que ir primero identificándolas y luego ir adaptándote a esas circunstancias, ¿verdad? No que cada vez que tengas que cambiar toques un fondo y tengas un problema grave y luego ya te adaptes y hagas cambios, sino irlos identificando, porque ahorita vamos al siguiente tema que también es muy importante, que son eso. Bueno, las etapas, pero no sé si quieres comentar algo acerca de lo que se ocupa en una relación. Ajá. Nada más agregar ahí en el amor se implica también la amistad, Eh, ¿sí? O sea, se vuelven amigos, y empezar por el amor propio. empezando por el amor propio, el saber primero ser amigo de ti para poder ser amigo de los demás. Si no te aguantas tú, pues ¿quién te va a aguantar, no? No, y se te pueden aguantar, pero estás depositando las cosas que te corresponden a ti en alguien más. Así es. Entonces, pues, esos son los básicos, digamos, para una relación. En esta parte de la química sexual, pues sí, también otro aspecto que ahí influye mucho en el antes y en el ahora. Antiguamente, y es algo que pareciera ser contradictorio, pues a veces las familias hacían este contrato, este pacto de, bueno, yo mi hija con tu hijo, pero porque había un intercambio de tierras, o era bienes materiales y Su animales. estatus social. Exactamente, entonces ese era el acuerdo y los hijos no tenían que ser una relación de pareja amorosa, o sea, no, aquí era meramente conózcanse y aguántense, porque el hecho de que ya el papá dijo, te vas a casar, o la mamá pactó si ya no había papá, te vas a casar con fulano, o sea, y no importaba la edad que tuvieras. Ujú. Entonces, eso es algo que hoy en día también se critica mucho, el hecho de que es que conózcanse o esto y lo otro, pero es irnos a las polaridades, ¿no? Tanto como no conocerte como conocerte mucho, no te garantiza el éxito de tu relación de pareja. No. Y ahorita vamos a ver por qué en las etapas precisamente. Así es. Entonces, ¿por qué hay etapas? Porque el amor, como la dinámica de las relaciones, pues van evolucionando, ¿no? Eh, no sé si quieres comentarlo primero. Ese aspecto. El primer aspecto, bueno, pues es el enamoramiento. En el enamoramiento... La palabra te lo dice, ¿no? Enamoramiento, es decir, sacamos nuestra máscara, nuestra mejor versión cuando queremos conseguir algo, cuando quieres conquistarla o conquistarlo, te vas a transformar en algo que sí está en ti, pero no se lo sueltas Al 100%. al 100%, o sea, es nada más una probadita y es un efecto más químico. Decíamos que entre una de estas es las endorfinas y la dopamina, que tiene una duración de entre 3 a 6 meses como máximo, porque luego de este periodo, en este periodo se llama el periodo de las ilusiones. Es decir, son estos velos, que es algo muy transparente, pero no te permite ver al 100% con claridad. O sea, ves lo bonito, ves la parte padre, pero no te permite ver todo el contenido. Entonces no somos completamente eso, ¿no? Y es una corresponsabilidad porque tanto uno muestra su mejor cara, su mejor versión, pero el otro también se la cree y minimizas aquellos defectos que ya defectos o errores que la otra persona tiene, porque tienes este efecto del enamoramiento, ¿verdad? Entonces, por eso, sí, cuando estamos en esa primera etapa, sí, aguantamos 2, 3 detalles hasta se nos hace chistoso. Mira, es muy enojoncito, o es esto, o es tomador, ¿verdad? Pero ya pasa el tiempo y la cosa cambia, ¿no? Entonces vienen esas decepciones, que es la siguiente etapa, la realidad.
¿no? Las verdades que están al descubierto, pero ahora sí ya las ves desde otro punto de vista porque ya no tienes esta descarga de química en tu cerebro del enamoramiento, ¿no? Sí, el efecto ya se acabó, ¿no? Y ahí, y de hecho hay personas que constantemente se quedan en el enamoramiento, no logran trascender a las siguientes etapas, por eso no logran concretar una relación de pareja y se vuelve como una adicción incluso porque son, digamos, o sea, son químicos sustancias químicas que se generan en nuestro cerebro. Entonces se vuelve una adicción de solo la emoción de cuando lo conozco. Ya pasan 2, 3 semanas, un mes, cada persona se fija un tiempo, pero no pasa de los 6 meses y ya la dejas o lo dejas. ¿Por qué? Porque ya te aburrió. Como ya está entrando la siguiente etapa, ya entonces como que cortas y te vas a la siguiente Al aventura. siguiente Entonces enamoramiento. ese es el eterno adolescente en cuerpos de adultos donde decíamos el episodio anterior, o sea, se vuelve un desfase, ¿no? Entre la maduración y el cuerpo físico que estás ocupando o a donde está. Y exactamente aquí es donde es el eterno adolescente, que es muy fácil de enamorarse, amarlo y decir que es el amor de tu vida y con el que te vas a casar. Pum, pasa una semana, un mes, 3 meses, 6 meses y ya lo odias, lo que aquello que te gustaba de, ay, qué tontito, ay, tus bromas, bueno, ya después de, ay, qué estúpido, ay, qué baboso, La seriedad. ¿no? No, pues antes es que es muy serio, es muy correcto. Y ya cuando pasas a la etapa de realidad, no, hombre, es que es bien Qué aburrido. O aburrido, sea, me ya la explico. fregada. Entonces, sí, o sea, lo que antes veías como cualidad incluso, pues ahora ya lo ves Su como peor su defecto. peor defecto. Entonces, la siguiente etapa es el balance, ¿no? ¿Entre qué? Entre esta etapa del enamoramiento y de la realidad. Empiezas a balancear. A ver, tiene estas características, yo busco esto, o sea, ¿qué está pesando más? Bueno, y eso sí pasaste la primera etapa, ¿verdad? Pues Si eliges. como dices tú, pues no. Mucha gente o se queda ahí, pero ya pues, lo buscan en la siguiente pareja. Entonces, el balance de las dos. El balance de las dos etapas anteriores. Ujú. Y si eliges que el balance está a favor de lo que tú quieres, del para qué o del por qué, de acuerdo a tus intereses, pasas a la parte 4 a la negociación. Y esta negociación a veces es entre comillas, porque si yo solamente estoy viendo por mi beneficio o por lo que yo busco y no considero lo que el otro, que esto debiera ser en una negociación, es un ganar-ganar, y si solo yo quiero ganar, entonces estoy siendo exageradamente egoísta y no voy a hacer una negociación pura, leal, transparente, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque en la negociación vas a buscar ayuda y los recursos. Como decía yo, vas a terapia, le platicas a personas que realmente puedan dar Pueden aportar. testimonio de vida, ¿no? O Sí, no, sea, no el típico amigo que nada más quiere irse al pedo contigo, ¿verdad? o va contando las nalgas que ya tuvo en su poder. Sí, no, o sea, Es el que menos tengan indicado. madurez, ¿no? Y esto es para que tengas una dosis de realidad, ¿no? De decir, ah, cabrón, o sea, espérame. O sea, entonces, lo que yo no estaba aportando a la relación, pues era esto, estos defectos, esto, lo otro, para poder negociar, ¿verdad? Y que tengas este asentamiento, ¿cómo decirlo? Pues sí, este balde de agua fría, ¿no? De realidad, porque también te des cuenta lo que no estás poniendo de tu parte y tener la madurez para aceptarlo, ¿no? Entonces por eso es ir con las personas adecuadas, ir a terapia, ya sea psicológica, ya sea holística, ya sea coaching urbano, platicarlo, porque sobre todo los hombres somos mucho de no, yo no quiero ir a terapia, o no, esto prefieres platicarlo con un amigo si es que lo platicas, ¿verdad? O sea, porque tenemos muchas barreras sobre todo los hombres de comunicación, pero acércate a las personas adecuadas para que te puedan dar esa retroalimentación. Oye, no, pues sí, que no solamente te digan lo que tú quieres escuchar, no, sí, la culpa es de ella, porque no te valora y no, o sea, puede ser que sí, ¿verdad? No estamos diciendo que no, pero que también diga, oye, pero fíjate, o sea, tú te estás convirtiendo en una persona así, 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 tú estás dejando que esto pase o esto no está pasando y tengas ese balde de agua de realidad.
De hecho, para poder, con eso, negociar si es que tú estás dispuesto y tienes el valor y no te vale, como es el comercial, para querer seguir con esa pareja y decirle, mira, yo estoy dispuesto a no necesariamente cambiar, pero sí a mejorar, ¿verdad? Y cambiar lo que se tenga que cambiar. Porque lo que platicábamos hace precisamente ayer, era eso, o sea, el acto de amor más grande que uno puede hacer por su pareja es cambiar y mejorar, ¿no? Hacer este tipo no sacrificios, pero sí este trabajo de introspección, este trabajo de mejoramiento una personal. inversión en ti mismo. Claro, para Pero, el bien de los dos, ¿verdad? y que algo muy importante en ese aspecto es que sea por tu iniciativa, no porque la pareja te está friegue y dice, porque te puede llegar a convencer, pero tú mismo en el fondo sabes que no es lo que quieres. ¿Y todo por qué? Porque no te conoces, porque Nada más por esa para crisis este que sucedió pleito y y ya. ya. Y de hecho, una habilidad que se ocupa muchísimo en la etapa tanto del balance como en la negociación, es la observación. El ser muy observador, el auto-observarse también. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando viene una crisis en una relación de pareja, es justamente porque la estructura de la dinámica de la relación ya dio lo que tenía que dar, o sea, llegó a su tiempo, te dio los resultados que podía dar los máximos. Entonces, cuando ya algo no funciona, es donde viene esta crisis. Y si en esa crisis tú no entiendes que tienes una corresponsabilidad, lo que yo digo mucho a mis alumnos, una de dos, o te haces güey o estás loco, ¿no? Estás mal de tus facultades mentales. ¿Por qué? Porque solo alguien con mal de sus facultades mentales se va a pelear con la pared. Entonces, en una discusión se necesitan mínimo No, dos y sobre personas. todo este tipo de reflexión, para buscar, o sea, dentro de ti, o sea, qué está pasando contigo. Está bien, pues, o sea, la otra persona también tiene una corresponsabilidad, pero hablando de ti, mucho es, o sea, reflexionar o meditar para buscar estas respuestas, pero hacerlo ya en un ambiente tranquilo, ¿verdad? No al siguiente día de que sucedió una discusión, una pelea, porque pues Y que el campo todavía está porque caliente, ¿no? así es, y estás conducido por tus emociones. Es tomarte espacios de tranquilidad, de reflexión. Entonces, sí, si ya tienes una cultura o cierta habilidad para meditar, pues ya ahí vas a ir interiorizando y encontrar estas respuestas. Porque tú no te puedes mentir, o sea, tú le puedes contar al psicólogo, al terapeuta, al mejor amigo, tú le puedes contar la versión A quien desde tu quieras. punto de vista, muy desde tu punto de vista, pero tú no te puedes mentir o no te deberías de mentir. Entonces, eso es muy importante. Y Y la ahí otra parte, perdón, ahí la corresponsabilidad es también aceptarla, porque ambos tener el valor de aceptar. puede ser un 50-50, puede ser un 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, 95-5, 99-1%. Pero ese 1%, si es tu corresponsabilidad, A lo mejor es lo tienes que que colma el mirarla. vaso. Sí, es lo que detona todo ese 99% No del sabemos. otro. O sea, y es bien importante esa parte, porque incluso, aunque tú vayas a las ayudas, si tú sigues, no es que yo, no es que esto, no, y te sale la esquizofrenia, el es que, definitivamente la esquizofrenia No hay está pero que valga. dándole, te deposito la mía porque tú eres más fregón, tú tienes más, a mí no me alcanza. Prácticamente eso es lo que se traduce y es lo que un terapeuta te traduce. Entonces, es aquí donde pasas después de esta negociación, que la negociación no se puede dar en un 2x3 ni al día siguiente. Realmente tienes que enfriarte, tienes que saber manejar las emociones, no eliminarlas, no se trata de eliminarlas, Estar equilibrado. es gestionarlas para darle fluidez a esto y que una emoción no te esté cegando, ¿sí? Para ver la realidad y saber qué sigue. Donde viene la parte de qué? De los acuerdos. Aquí es bien importante esta etapa. Si no se logra un acuerdo para que la relación sigue, entonces el acuerdo es terminarlo, ¿sí? Porque esto es lo que va a poner cada parte. Sí, porque, o sea, ¿para qué seguir si no estás ni estoy dispuesto a arreglar lo que ya
vimos anteriormente, ¿no? Las cosas que no le hacen bien y al contrario le hacen un daño a la relación, si no estamos dispuestos a seguir firmando ese contrato, ese acuerdo, pues para qué seguir, ¿no? O sea, para qué seguir en esa relación. Y hay muchos porqués, ¿verdad? O sea, otra vez volvemos para atrás, creencias, patrones de conducta, miedo, inseguridades, heridas, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que otra vez volvamos a arreglar todo lo demás. Por eso es muy importante la espiritualidad urbana, o sea, para el manejo de todas estas situaciones. Una pregunta yo antes de continuar. Uh-huh. ¿Qué opinas tú acerca de las pruebas de amor? De las de antes y de las de ahora. Porque esta tiene mucho que ver. Pues sí, adelante. Bueno, las pruebas de amor ni se piden ni se dan, ¿no? O sea, y bueno, cada quien pensará diferente, ¿no? Pero las pruebas de amor, pues no, ni se piden ni se dan las pruebas de amor. O sea, no, porque cuando algo es genuino, cuando uno se siente y tanto en el corazón como en la cabeza, te da vueltas la cabeza, ¿no? Cuando tú sientes que amas a alguien y te sientes amado por alguien. ¿Me explico? Entonces, las muy mentadas pruebas de amor son una falacia. Aquí algo bien resaltante, hablábamos de que lo que se ocupa para una relación son los valores, y dentro de los valores quisimos generalizarlo, respeto, responsabilidad, y una parte bien importante, más allá incluso de la fidelidad también, que es importante, la confianza. Entonces, cuando tú confías en alguien es porque lo conoces, y lo conoces y confías en ti mismo también. Ajá, y confías en que puede o no puede. Sí, cuando no confías en otra persona es porque no confías tampoco en ti. Y ahí es donde pides la prueba para corroborar. Y algo muy observable en el antes y en el ahora, las dichosas pruebas de amor todavía existen, solamente que no están visualizadas más a profundidad que estás pidiéndote al final de todo. Antes la prueba de amor era un acto, sí, el acostón o un faje, lo que fuera. Y hoy en día las pruebas de amor es tu contraseña del teléfono, de tus aplicaciones, enséñame el celular. Y entonces la pareja que no confía en agarra mi teléfono cuando quieras, no tengo nada que esconder, o sea, pues no te molesta, porque tú confías en ti, en lo que estás haciendo. Y cuando no, es que estás irrumpiendo en mi intimidad y es algo muy personal y cosas así, ¿no? Pero es porque en el fondo hay muchísimas heridas y bueno, ahorita vamos a tocar ese punto. Uh-huh. Entonces, el siguiente punto de las etapas es las acciones, ¿no? De todo lo que ya viste, que dijimos o que se estableció que hay que mejorar, que hay que cambiar, que hay que lo que se está haciendo bien, continuar haciéndolo bien, las acciones, ¿verdad? Lo que dijimos, hacerlo. Cumplirlo y ser muy cabal. Y les digo, ese sería una gran prueba de amor y ese sería un gran acto de amor. O sea, cuando tú cambias y mejoras cierta parte para el beneficio de ambos y pones tu grano de arena con acciones, ese es un gran acto de amor para con la pareja. Entonces ahí entra la parte donde me amas, te amo, ok, pero te amo por lo que haces por mí, porque me apapaches, porque cocinas rico, cocinas bien, coges rico incluso, ¿no? Hay gente que por ese motivo se queda. Por eso se queda, no por eso se enamoran, pero por eso se quedan nada más. Ajá. Entonces, me quedo porque me inspiras, ¿no? O sea, te amo porque me inspiras me inspiras alegría, me inspiras ganas de seguir adelante, pero no es tu responsabilidad, pero me inspiras, tienes una inspiración muy genuina hacia mí. Entonces te inspira a sacar la mejor versión de ti, porque
todo deriva de heridas de la infancia, heridas de nuestra gestación, heridas de nuestra adolescencia, incluso las actuales como adultos. Entonces, es que nos acorazamos y por eso no damos, o sea, no damos genuinamente. Entonces, una de las cosas es esto, cuando la otra persona te inspira a sacar lo mejor de ti para la relación, y que ahí obviamente van a venir todas estas Y derivaciones. esa inspiración porque no es a huevo. No, es muy, muy consciente y es una elección no forzada, ¿sí? Sobre todo eso. Y entonces aquí la última etapa es el aprendizaje, que es sobre crear la relación y sus estructuras, porque mucho de esto, del aprendizaje, tiene mucha relación con el último punto de esta charla de hoy, que son las amenazas en una relación. Ya dijimos que vienen y derivan de las heridas. Ve con cualquier psicólogo o terapeuta, va a sacar bien que viene una herida. O sea, esto es lo que está enfrente, pero tiene un trasfondo, tiene un origen. Y una de las cosas o de estas amenazas que muchas veces después de un episodio de caos o de crisis marital, no se quiere volver a tocar el tema, no se tiene el valor. Es un tabú. Ajá, porque no lo veíamos en nuestros papás. Y precisamente hablando en ese sentido, me regreso tantito al punto anterior del aprendizaje. Si algo no sucedió, si algo no pasó y la decisión fue, ¿sabes qué? Rompemos, pero hiciste todo el proceso y pusiste de tu parte, en lugar de decir, no, pues ya ves, yo hice esto y esto y esto, y de todos modos la relación no se pudo rescatar. Sí, pero aprendiste. Entonces, a la siguiente, normalmente, o lo más probable es de que no hagas clic con otra persona así, ¿verdad? Que no es capaz de interiorizar, que no es capaz de cambiar, que no es capaz de aceptar sus errores y resolverlos. Lo más probable es de que ya hagas clic con otro tipo de personas, ¿no? Entonces, eso de aprender a soltar y ¿cómo era? A soltar y dejar ir. Y dejar ir, ¿verdad? Pues es que fíjate en lo que agarras primero. Entonces, cuando tú tienes este aprendizaje, aunque tu relación actual ya no se haya podido rescatar, generalmente ya no vas a hacer clic con ese tipo de persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también ya tú vas a tener una mayor madurez y un autorrespeto de decir, oye, pues tampoco quiero perder mi tiempo. Y cuando el aprendizaje, ahí es donde se nota, cuando de esas, incluso cierre de pareja, lo aprendiste, lo entendiste, ¿dónde te desenfocaste, dónde se falló? Bueno, en tu corresponsabilidad, la siguiente pareja lo identificas o vuelves a elegir, nada más que son cuerpos distintos, pero viene lo mismo, más de lo mismo, y terminan lo mismo. Y entonces estas personas que dicen, no, es que todos los hombres son iguales, o los hombres, todas las mujeres son iguales, que es que lo otro. No, y pues Okay. tiene Oye, razón, pero después ¿verdad? de 4. Tiene razón, pero porque nuestro ADN y nuestro genoma humano es idéntico. Entonces todos los seres humanos somos iguales. Sí. Pero si lo abrimos con una lupa y hacemos una observación más precisa, pues no somos iguales. ¿No? Y aquí es donde, entonces, obsérvate tú, cuál es tu patrón de conducta, de búsqueda de pareja, que el resultado es el mismo. Entonces, no es la otra persona. Tiene su corresponsabilidad, pero tú eres la que estás eligiendo, ¿te quedas o no te quedas en esa relación? Uh-huh. No hacerse pendejo, ¿verdad? Claro, entonces ahí algo que yo he aprendido mucho es que ni hay ni victimario ni víctima inocentes. Hay una corresponsabilidad y por algo y para algo se encuentran. Uh-huh. Pero si no lo sabes identificar, ¿por qué? Porque tu habilidad de observación, de análisis no están desarrolladas, muy difícilmente lo vas a identificar. Y lo más fácil y sencillamente urbano es que tú tienes la culpa. Y yo, pobrecito de mí, o pobrecita de mí. No, güey, o sea, no hay mirón que sea pendejo, es una frase célebre de yo. ¿Por qué? Porque es más fácil deslindarte que decir sí soy, o sea. Que asumir. Tu corresponsabilidad, vuelvo a insistir esto, corresponsabilidad. Y esas amenazas en una relación que derivan de las heridas no sanadas, pues una son las infidelidades. Y una causal de las infidelidades muy, muy común que poca gente lo acepta incluso mirar
desde esa perspectiva, no solamente desde las que comúnmente nos enseñan, del victimismo o del drama, es la parte de, bueno, ¿qué lugar le estoy dando a mi pareja? Si yo soy una persona que trae un montonal de heridas, donde lo que quiero es controlar, entonces lo desbanco o la desbanco, o yo mujer lo veo a él como mi papá o lo veo como mi hijo, y viceversa, él me ve como su mamá o como su hija. ¿Y qué creen? Pues como no hay ese lugar de pareja, entonces yo no me voy a, perdón por la expresión tan coloquial y así, Chale. eh, a mi mamá no me va a gustar cogerme a mi hijo o a mi papá, ¿no? O sea, yo me voy a ir a buscar a un hombre de verdad. Ojo que eso no es consciente, o sea, No es consciente, no. a lo mejor Alex habla muy como si todos lo entendieran, pero son procesos inconscientes. Así es, Y que incluso la información, lo platicamos la vez anterior, o sea, mucha de esa información está en nuestro ADN, incluso dentro de nuestra memoria física, ¿no? Pero por eso es conciencia. Así es, porque Qué tienes libre. que ir a ver, el inconsciente nos va a proteger, esa es una de sus funciones, protegernos de algo que ya nos dolió, entonces ya no quiere que haya más madrazos y ya no más dolor, porque el cuerpo físico lo registra. Entonces, ¿qué te va a hacer? Te va a proteger. ¿Y qué vienen aquí? Todas estas chocomiles mentales, ¿no? Estas cuentos. Que es la siguiente amenaza en una relación, que son los celos. Así, vienen estas inseguridades. Decía Federica Peluche, los celotes no tienen maíz, ¿verdad? Porque son una calamidad. Para poner el título de ese subtema, decíamos, ¿cómo le ponemos? Amenazas en una relación, calamidades en una relación. Los enemigos. Porque eso es, ¿verdad? O sea, los celos son, y los otros puntos que vamos a platicar ahí, esos son enemigos públicos de tu relación. Entonces, los celos, ¿qué pasa con los celos? ¿Qué son? ¿Por qué? Al final de cuentas es una inseguridad. Psicológicamente, incluso desde el punto de vista de la psicología clínica, te van a hablar de que eres una persona insegura, que no se conoce, que no tiene una autoestima sana, que no tienes, no sabes automotivarte. Y entonces dependes de la otra persona, de la validación de la otra persona, del reconocimiento de la otra persona, porque tú no has sido todavía capaz de hacer ese reconocimiento. ¿Y qué crees? Todo esto tiene un origen de más atrás. No te lastimó él, no te lastimó la primera pareja. Eso viene mucho más atrás, pero ese es otro tema que abordaremos después más específicamente. O vayan a terapia. Y es por eso que, bueno, haciendo un paréntesis, estos primeros videos son muy largos porque estamos agarrando temas que tienen mucha tela de donde cortar, pero sí, yo creo que en el futuro haremos así como que de los celos, y platicaremos largo y tendido de un punto y que el video no sea tan largo, pero ahorita por eso sí son un poquito extensos las pláticas, ¿no? Pero bueno, continuando con el tema de los celos, para terminar, si no tienes algún otro comentario, es también un acto de desamor, porque también lo platicábamos en otra ocasión, mucha gente quiere controlar cómo se arregla su pareja, cómo se viste, en vez de enaltecerla, decirle, wow, o sea, qué bien te ves, y te dé un gusto genuino por tu pareja porque sabes que se la va a pasar bien, sabes que le está dando le da una alegría verse bien, ¿verdad? O incluso con los éxitos personales, ¿verdad? O sea, a veces lo quieres tener, o la quieres tener amarrada, ¿por qué? Porque pues no se vayan a fijar a alguien más en él o en ella, la gente de su trabajo, la gente de la escuela, y no, o sea, es, wow, o sea, excelente, o sea, que te vaya muy bien, tal, ¿no? Enaltecer al otro, ¿no? En vez de tenerlo, amarrado, ¿verdad? Porque esos también son actos de amor, ¿verdad? Ayudar a tu pareja a que crezca, ¿no? Personalmente, profesionalmente, ¿por qué? Porque eso es ganar para ambos, ¿no? O sea, ambos crecen. Y aquí un punto donde los celos y la infidelidad... Ajá, perdón. Y cuando no aceptas eso, cuando no aportas en esa parte, pues volvemos a lo mismo, la inseguridad. Así es. No estás seguro de... Porque luego te vas a preguntar, ay, cabrón, o sea, ¿por qué está conmigo, verdad? O sea, pues...
quiérete tantito también tú. Sí, lo que quería agregar era que en esto de tanto en la infidelidad como en los celos, en lo que terminan es en decepción, en competencia y en una tremenda rutina. ¿Por qué? Porque en la decepción, que nace toda la relación en el enamoramiento, nace de una pasión enamoradiza, pero que es efímera, no se consolida. Y un día despiertas y dices, ¿no? Decía un señor, ¿qué hago con este cabrón? O, ¿qué hago con esta vieja? ¿No? O sea, ¿por qué me fijé en él o en ella? ¿No? Viene este shot de realidad. Porque no estás despierto. Así es. Y luego viene la competencia de los poderes o sea, nos volvemos territoriales y va bien el instinto animal, ¿sí? Donde quiero yo controlar, quiero yo ser más que tú y demostrarte que yo soy chingón, que ve, o sea, no estás con cualquiera. Y viene de ambos lados, ¿no? Esta posición puede detonarse en cualquier parte y el otro acepta esa invitación a ese duelo, ¿sí? Por eso les digo, esto es muy instintivo. Y al final de todo esto, luego se convierte en una rutina, ¿sí? Estos subenemigos que detonan de la infidelidad y los celos se vuelven rutinarios, porque te vuelves en un círculo vicioso donde te estancas en el balance, pero te haces pendejo porque no tomas una decisión de, ok, negocio o aquí termina. Y entonces hoy en día todavía hay parejas, mucha gente critica eso, ¿no? O dice eso de antes. No, es que las de parejas de antes aguantaban más, duraban más, pero pregúntale si se elegían todos los días. No, pregúntale si fueron felices. Y si, sobre todo esa, fueron felices, se eligieron día con día, porque el amor es una elección. Yo puedo amarte, sí, pero de ahí estar contigo, vivir, dormir 24/7 contigo, eso es otra cosa. Es bien fácil una relación a distancia porque estás, pero no estás. O sea, te estás haciendo güey. Porque podemos ser pues, felices los cuatro, dice la cancioncita esta urbana, ¿no? Entonces, la rutina te lleva a caer en esto. Y ahí justamente vienen los siguientes amenazas de la relación. La falta de comunicación, se empieza a perder la comunicación. Y más si desde un principio no hubo comunicación. Si yo amaba que él solo me observara, amaba a él que ella fuera bien así de que dependiente de mí. Que fuera tu mayordomo, ¿verdad? Sí, o tu mascotita, o sea, que traes por todos lados y no habla. No, es que lo amo, sí, o sea, pero lo amas por lo que hace por ti, ¿verdad? Regresamos a lo que decía yo hace rato, ¿no? Así es. Porque me das, porque me compras, porque, ¿no? Haces esto, haces lo otro por mí, pero no lo amas por la persona que es. Claro. Te estás mintiendo a ti misma. Así es. Entonces, no estás queriendo tocar estos temas incómodos que después de una crisis, lo que decíamos, no vuelves a tocar el tema porque ya borrón y cuenta nueva. No. Cuando realmente la palabra del perdón es una palabra que se usa o es necesaria dentro de las negociaciones y los acuerdos. Y todavía mucho más poderoso decir, siento mucho haberte lastimado, y decírtelo a ti, siento mucho haberme lastimado también a mí en esto. Cuando no eres capaz de eso, obviamente que tiendes mucho a volverlo a hacer. Al cabo que ya sé cómo reacciona, no hay pedo si lo vuelvo a hacer. Sí, y las cosas no se pueden desborrar. No se pueden desborrar. O sea, puedes perdonar, pero no se desborra, ¿verdad? Se perdonan, se rectifica. Y es complicado, ¿verdad? O sea, no... Pero tienes que trabajar en eso. Y la siguiente amenaza en una relación es la falta de amor. O el exceso de amor. ¿Cómo que exceso de amor? Pues es que no, que es bueno. No, pero lo puedes llevar a un extremo donde sea un amor aprensivo, o sea, donde sea un amor enfermizo incluso, ¿no? Donde, o sea, no sé, o sea, si acabas, hasta parece que la otra persona te pertenece, y no es así, o sea, cada quien somos individuos, por eso somos individuos, porque somos una persona, otra persona, ¿verdad? O sea, ni nos pertenecemos, ni nada, o sea, tienes que metértelo eso en la cabeza, de que, es que eres mía y yo tuya, o sea, ni siquiera somos de nuestros papás. Imagínate, pues, o sea, menos de alguien que conociste en la calle, ¿verdad? Como dicen las mamás y abuelitas de antes, no nos pertenecemos.
compartimos nuestra vida. Y esa falta o ese exceso de amor, una cosa muy actual, me decía ellos, cómo hoy en día la palabra tóxico o tóxica se ha normalizado, pero en realidad, o sea, yo hace mucho tiempo, y no lo voy a negar, cuando empezó a salir a la luz esta palabra más en la boca de las personas, yo también la llegué a utilizar, pero luego ya cuando empiezo a cacharme y a darme cuenta, digo, cabrón, espérate, entonces tengo que trabajar en mi toxicidad, no puedo responsabilizar que él detone mi lado más tóxico, porque más era el cerillo de que... Exacto, me está mostrando, pero yo era gasolina completa para el incendio, entonces, pero era un tema mío, entonces se ha romantizado mucho que si no es tóxico, si no es tóxica, no te ama de verdad. Y qué caray con pero eso. Pero bueno, o sea, se respeta esas maneras de pensar y pues hasta da risa. Y son dinámicas al final de cuentas, son estructuras que sí, pon tú que normalizas y demás, pero vienen precisamente por eso. Le comentaba anoche a Joe que de acuerdo desde el punto de vista de la psicología clínica, las relaciones maritales o una relación de pareja, haya o no haya matrimonio, pero que ya viven juntos, que incluso hay hijos aunque no estén casados por ninguna ley, cada 2 años se hacen unas curvas, ¿sí? De crisis marital porque hay cambios. Ya no dependemos tanto de la parte química, porque también son más aspectos que estás involucrado. Entonces se hacen estas bajas, ¿no? En la relación y si no la trasciendes, si no la resuelves, es donde terminan. Pasa eso, aprendes, llegas a esa etapa 7 y luego continúas. Y así es cada 2. Cuando solo es una relación de noviazgo, donde pues, no viven juntos, estas suelen ser cada 3 o 6 meses, que es cuando el efecto químico va disminuyéndose y entonces ahí es como que o se dejan y luego vuelven y ese típico pareja, ¿no? De que cortan, vuelven, cortan, vuelven, cortan, vuelven. ¿Por qué? Porque dependen, están siendo como un adicto. 100% dependiente de la parte química, que no es mala, si no, no la tuviéramos. El punto es entender y conocerte, ¿sí? Entonces, estos excesos o estas faltas son polaridades que no te permiten estar en un equilibrio. Y el otro puede ser también las incompatibilidades. Hay quienes quieren que sean iguales, pero bien lo dijo yo al principio, entonces cásate con tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque tiene el mismo interés y gusto que tú, pero ¿qué crees? Esa dinámica, esa estructura también te va a llegar a aburrir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a volver, quizás lo he observado, se vuelve monótona, se vuelve así como que ya nos conocemos, no tenemos que hablar, y luego vienen los hijos a mostrarte esa realidad que tú creías que estaba bien y no es cierto. Así es. Y el siguiente son las relaciones no concluidas, no sanadas anteriores, ¿verdad? Porque los patrones que no te hicieron tener éxito en el pasado, pues, ¿qué crees? Pues los sacas a relucir, ¿verdad? Con tu pareja actual. Y son comportamientos inconscientes, otra vez, conciencia, ¿verdad? Por eso es tan importante. Y los temas familiares, que es el siguiente, también la siguiente amenaza. Los temas familiares, pareja, temas incómodos de la familia. Entonces, aquí entra mucho la parte donde tu círculo cercano, sean familiares, sean amigos, no son los adecuados, ¿no? Los que nomás están ahí chingue de que no, y nomás están echando jiribilla, ¿verdad? Nomás están echando ahí cizaña, sin conocer realmente lo que está pasando entre ustedes dos, pero porque tú también a veces llevas la historia contada desde tu punto de vista muy ventajoso o con ciertos matices a tu favor, o simplemente las creencias, no, es que se casó es para siempre, no, es que usted lo escogió, ahora se aguanta. ¿Me explico? O sea, estás siendo empujado por estos temas familiares y no te has puesto a pensar, bueno, ¿yo qué es lo que busco? ¿No? ¿Yo qué es lo que quiero vivir? ¿Qué es lo que no quiero vivir? Entonces, ser conducido por tus propios objetivos, ¿no? Y sobre todo tus propias ganas de ser feliz con alguien más. Fuera de todo esos
creencias limitantes de tu círculo cercano, ¿verdad? Y otro punto que entra en este aspecto de los temas familiares, que va con esto de lo que vimos de los antecedentes, el para qué se tenía una pareja, cuál era el objetivo. Hoy en día se está viendo con mucha claridad que después de que tú cumplías todos esos roles, ¿no? De ser esposa, madre, abuela, o sea, ¿qué sigue? Y cuando los nietos tan chiquitos, pues sí, te llenan de alegría y andas para arriba y para abajo, pero y cuando crecen y dejan de seguirte, dejan de seguir a los papás y a los abuelos, viene un vacío existencial bien fuerte porque no sabes qué sigue. Es como esta gente que dice, no, pues yo ya no sigo. ¿Por qué la gente antes de 60 años era una persona ya que se veía realmente, con todo respeto, vieja, acabada? Pues porque en su mente le habían insertado esta idea, creencia, Que esos eran sus hasta ahí. propósitos. Y ya nada más esperar a que Dios te recogiera, o sea, espérate. Y estamos viendo que hay personas de 60 años que vuelven a estudiar, que generan, si ya están pensionados porque alcanzan esta ley todavía o alcanzaron, siguen trabajando, viajan, sí, y aquí es un aspecto muy cultural ciertamente. Entonces, estos temas familiares donde a veces los propios hijos quieren limitar a los padres porque eso fue lo que ellos enseñaron y no se adaptaron a los cambios de hoy en día. Y les haces caso. O sea, Lo muchas peor veces, ¿no? O sea, los hijos quieren tener unos papás con una cierta relación así o así, ¿no? Y te lo exigen o lo que sea. Y ahí vas. O sea, y ojo, o sea, no es que sean malos. O sea, tener un círculo de amistades o un círculo de familiares que no te ayudan, o que no te orientan adecuadamente, no es porque no te quieran o sean malos, sino porque no es su responsabilidad. Y es lo que ellos tienen aquí ellos también. Su opinión y será valiosa y lo que tú quieras, pero el que decide y se hace cargo es uno mismo. Eres tú. ¿Verdad? O sea, entonces, no es que sean malos ellos, no es que bueno, habrá sus excepciones donde sí, ¿verdad? Que lo hagan pues por joderte, ¿verdad? Pero generalmente no es porque sean personas malas o te malaconsejen a propósito, sino el tema es que no es su responsabilidad. Solo es un punto de vista, un consejo y ya. Y una nota bien importante, finalizando con esto de las etapas y las amenazas que nos vamos a encontrar en las etapas, es que si alguna de las partes no puede, no quiere o no tiene con qué responder, por eso el valor de la responsabilidad es súper importante, es de los valores priorizados y jerarquizados como número uno. No tiene con qué responder, es mejor decir gracias por participar, gracias por haber estado en mi vida y mostrarme lo que me mostraste. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es endeudarlo, le estamos exigiendo que tenga algo que no tiene, que no quiere tener y no le va a alcanzar porque su estructura mental, lo que él vivió, lo que él aprendió, no le alcanza para lo que tú quieres. Y aquí es donde él deja de ser responsable de tu elección. O sea, muchos antes eran obligados porque es hasta que la muerte los separe. Incluso, ¿qué está sucediendo también? Estas parejas adultas mayores, donde quedan en enviudez, ¿no? O sea, enviudan, es como, ¿y qué sigue? O sea, ya, quieren morirse también. Cuando todavía tienes cuerpo, todavía tienes que cosas disfrutar. El problema es que chocan con la cultura que abre hoy esta brecha para decir, puedes seguir viviendo. Tú ya cumpliste con el mandato, entonces ahora lo que sigue, ¿no? ¿Será lo más difícil eso? O sea, terminar una relación. Pues sí, porque es un proceso de duelo al que muchos no están dispuestos a vivir. Si es que ya decidiste, ¿no? Sí. Porque cuántas veces no se hace uno pendejo. Mucha gente hay, yo no. Y lo que sucede es de que te buscas excusas, ¿no? Es que sí lo dejo, pero ya cuando suceda tal, nomás que pase no sé qué y ya. O que los hijos crezcan, o que los hijos se vayan, que no les falte su papá. Que ya estemos mejor económicamente. Es que debemos no sé qué. O sea, y son cosas inconscientes, porque a veces hasta precisamente para eso te buscas esas circunstancias en tu vida. Vivir endeudado, vivir con ciertos problemas con los hijos, vivir con ciertos... Tu dinámica se vuelve un caos que por eso para eso te inventaste esas excusas, ¿verdad?
Y hay que buscar ahí, me decía hace muchos años una terapeuta, todos tenemos una adicción, o sea, no hay persona en esta vida que no sea adicto a algo, y no me refiero a sustancias tóxicas o las que conocemos comúnmente como una adicción. O sea, por ejemplo, la adicción al chocolate, la adicción al café, la adicción a los pleitos diarios, la adicción a insultar, la adicción de burlarte, ¿sí? Esas son unas adicciones de las cuales no te estás haciendo consciente, no te estás haciendo cargo y sacando adelante. Entonces, este tema realmente tiene mucho tela de dónde cortar, ya iremos desglosando como lo dijimos. Y bueno, a modo de conclusión, podemos decir, si no tienes algo más que agregar del punto anterior, No. es que no eres responsable de la programación recibida en tu infancia en temas de parejas, que es lo que estamos hablando ahorita, porque puede haber muchas más temáticas que entran en este primer punto que dije. Sin embargo, como adulto eres 100% responsable de arreglarlo o generarlo. ¿No viste una relación sana de pareja entre tus papás? Porque se divorciaron, porque no se divorciaron, pero se la pasaron peleando, no se amaban. Entonces genéralo tú. Sí, es una excusa. Se vuelve No una quiere excusa. decir que no sea cierto, ¿verdad? O sea, a lo mejor tú eres así porque eso es lo que viste en tu casa. Pero ahora tú no eres el culpable, eres el responsable de cambiar para ti esa programación. Y pues lo que decíamos, la parte de la inspiración. Que el otro te inspire, no que te obligue, no que te esté jode, es que tienes que cambiar. No, si quieres cambios, entonces empieza por ti. Empieza a observar cuáles están siendo tus conductas nocivas, adictivas, cuál es tu pan de cada día. Y si eso te está llevando a los mismos resultados, a un círculo vicioso donde sacas nomás la cabeza tantito para respirar y luego vuelves, entonces te sigues haciendo pendejo. Y pendejo, decía una de mis grandes maestras, pendejo no es otra cosa que una desconexión entre mente, cuerpo y espíritu. Te estás desconectando porque no te quieres hacer cargo, sigues en la niña, en el niño, sigues en el eterno adolescente que todavía no es 100% responsable de sí, pero ya tiene la capacidad de empezar a generarlo. Entonces... Y bueno, para cerrar, no nos crean, ¿verdad? Pónganlo en práctica, sean exploradores de su propia vida, de su propia relación y observen, ¿verdad? No nos crean, experimentalo y luego ya nos cuentan cómo les fue. Nos dejan ahí su comentario. Déjenos sus comentarios, también qué otros temas les parecería interesante platicar, qué les opinó, qué opinan acerca de esto que acabamos de charlar, qué están de acuerdo, qué no están de acuerdo, enriquecer la conversación y ahí revisamos pues los comentarios. Y pues suscríbanse a nuestro canal para que les llegue la notificación de cuando estemos subiendo estos videos, que estamos haciéndolo ahorita por lo pronto cada semana, esta dinámica. Sin embargo, pues bueno, hay todavía mucho que platicar y les agradecemos una vez más que nos estén viendo en el futuro, pero que se den este tiempo de escucharnos, de charlar y de integrar un nuevo punto de vista, es decir, una perspectiva de la que tú tienes. Exactamente. Para observar, volvemos a insistir, no nos crean, vayan y obsérvenlo, experimentenlo y van a comprender otras cosas. Así y tómense una tacita de café mientras están viendo el video y pues ahí platicamos. Así es. Gracias y nos vemos en la siguiente parada. Hasta luego. Hasta luego.